Muy buenos días, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Aquí estamos en nuestros devocionales de Saeta Joley, una semana más, agradeciendo al Señor por la vida, por lo que nos ha entregado durante esta semana y también pedirle que Él nos ayude en este hermoso tiempo que el Señor nos entrega. Oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, porque estamos reunidas ante su presencia. Queremos, Padre del cielo, presentarnos, Señor mi Dios, pedir perdón, pedir tu guía, pedir su dirección, Padre Santo, en todo lo que hagamos, sobre todo, Señor mi Dios, en este tiempo donde buscamos, Señor mi Dios, que usted nos hable. Gracias damos, Padre del cielo, entregamos este tiempo, entregamos nuestras vidas, este día, Señor, mi Dios, ante su presencia, y lo hacemos en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Salmo, los salmos maravillosos, y este salmo de David es el Salmo 37, y nos vamos al versículo 11, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Wow, qué lindo mensaje de la palabra del Señor. Y debo reconocer que una de las palabras que me gustan mucho es las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas también nos habla el Señor de lo que significa, ¿cierto?, el ser mansos. Y aquí lo recalca, ¿cierto?, en su palabra y dice que habla, ¿cierto? En el 11 de los mansos heredarán la tierra, y las bienaventuranzas también nos habla de las promesas que tiene Dios con nosotros. Entonces, mire, en esta base bíblica que el Señor nos entrega en el libro de Salmos y también en el libro de Mateo, donde vemos que nos dice 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué similar es la palabra del Señor en esta mañana, que nos hace referencia del privilegio, ¿cierto?, de ser manso y humilde de corazón, porque ahí hallaremos, ¿cierto? Hallaremos descanso, paz para vuestras almas. Y en el Salmo dice, pero los mansos heredarán la tierra. Y también dice, y recrearán con abundancia de paz. Qué maravilloso. Qué hermosa es su palabra. El Señor nos enseña en este capítulo 37 de, de lo que es el libro de Salmo. No te impacientes a causa del maligno, dice este capítulo. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Mire qué lindo eso. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que prospera su camino en su camino, pero el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades, deja la ira. Dice, y derecha el enojo, no te excites de manera alguna de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues aquí a poco no existirá lo malo, observarás su lugar y no estarás allí, pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán, dice, con abundancia de paz. Qué lindo. ¿Sabe que cuando vemos el contexto de la palabra del Señor y nos damos cuenta que qué lindo es creer en el Señor?
creer que quizás nuestra justicia hoy día no lo es, que muchas veces otros pasarán por arriba de nosotros, querrán sobresalir. Pero dice el Señor que debemos deleitarnos a sí mismos, sea con lo que nos has dado el Señor, no ambicionar más. Con lo que tenemos, trabajemos. No ambicionemos lo que tiene el otro, porque Dios ha entregado a cada uno diversidades. Pero el Señor nos ayude a nosotros, mis amadas. Exhibirá tu justicia como la luz. ¿Y qué nos dice el Señor? Guarda silencio. Un manso guarda silencio. Y el Señor nos ayude porque es una de las cosas que más cuesta guardar silencio. Sobre todo a las mujeres. A las mujeres les cuesta mucho guardar silencio. Pero a veces es necesario. Es necesario porque ahí, cuando nosotros guardamos silencio, es cuando dejamos que Dios obre por nosotros. Y dice el Señor, deja la ira, desecha el enojo, o sea, lo que no nos hace bien, tenemos que lanzarlo. Entonces, el Señor nos dice hoy día que de los mansos, ¿cierto? Será la tierra, o sea, si somos mansos, heredaremos la tierra. Y no esta tierra, no esta tierra actual, ¿cierto? Usted entiende que la tierra es una consistencia, en la fortaleza, es el sustento. Nosotros vemos en la tierra un sustento porque es donde nosotros pisamos. Entonces nosotros tenemos que entender primeramente qué es lo que es ser manso, ¿cierto? Tenemos que aceptar que Dios honra a los mansos y a los sencillos, comprometerse a imitar la mansedumbre de Jesús. En Mateo lo leímos. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Entonces Jesús nos dice, aprended de mí. Qué lindo es que el propio Dios nos diga a nosotros, deleítate a sí mismo en Jehová. Qué lindo, qué lindo no deleitarnos en nuestros quehaceres, en lo que nosotros, en los logros que nosotros hemos hecho, que podamos deleitarnos en Jehová. Qué lindo. Ayúdenos el Señor. Porque Jesús mencionó, ¿cierto? En el Sermón del Monte, la mansedumbre, y ahí en el libro de Mateo, capítulo 5 versículo 5 dice, ahí está la bienaventuranza. Dice, este mensaje parece provenir del Salmo 37, ¿cierto? Del 9, en el cual habla acerca de los que esperan en Jehová heredarán esa tierra. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es consecuencia, ¿cierto? El fruto es consecuencia de los dones del Espíritu Santo. ¿Usted ha manifestado esos dones del Espíritu Santo? La mansedumbre la es la calidad del manso, la mansedumbre es la funcionalidad del manso. ¿Usted es manso? ¿Practica la mansedumbre? El Señor nos ayude. De verdad que durante la vida cristiana, nuestro caminar no siempre es suave, no siempre es de alegrías. También estamos aquí para muchas veces enfrentarnos porque tenemos que pensar de que todos en esta humanidad somos únicos, somos todos distintos, somos únicos, inigualables. Pero el Señor nos manda, ¿cierto?, a que nosotros seamos imitadores de Él. Pero aunque nosotros queramos ser igual o aprender de las enseñanzas de Cristo en esta tierra, porque Él vino, se hizo hombre, ¿para qué? Para enseñarnos Él en primera fuente lo que nosotros debíamos hacer, lo que nos fuimos capaces de hacer. Así que el Señor nos ayude. La mansedumbre, como dijimos, tiene que ver con la funcionalidad del manso.
es poder bajo en absoluto control y no en debilidad como ocurre con la violencia. Entonces, un poder absoluto, ¿cierto? Del control que nosotros podemos tomar de nuestras acciones. Soy de esa mujer que dice que yo digo todo, soy sincera y tengo que decir todo como es, o calla, o guarda silencio. Yo debo reconocer que en algún momento, cuando era joven, sí, por supuesto, muchos años atrás, y sin conocer del Señor, era muy sincera. Decía todo lo que sentía, pero a lo largo del camino uno va aprendiendo de que muchas veces es mejor guardar silencio. Ese silencio habla de la madurez, de su madurez, de que usted va a saber cuándo guardar silencio. Y eso es algo que el Señor nos está enseñando, ser manso. Deja la ira, deja el enojo. El enojo que por naturaleza, la ira que por naturaleza la raza humana, ¿cierto? Lo tiene. Que vemos las noticias hoy día, prendemos la televisión y hoy día, por lo menos en nuestro país, lamentablemente la delincuencia no tiene temor. Matan a las personas como si mataran o atropellaran a un perro y siguen de largo. No hay un cuidado. ¿Qué es lo que están haciendo? No hay temor, no hay temor. Y el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros sí tengamos bajo control nuestras acciones. Y eso no va a significar que sea una debilidad nuestra, es una fortaleza. Entonces, los niños, los adultos, debemos aprender a practicar la mansedumbre. Tenemos que practicarla. Y Jesús nos enseña eso, nos enseña, Él nos entrega todas las directrices, nos enseñan. Y es por eso que nosotros debemos entender. En la palabra del Señor siempre se manifiesta un animal muy manso, ¿cierto? Que es la oveja. Es un animal tranquilo, pastando y siendo cuidado por un pastor, es obediente, no tiene un rugido que asuste como un león, ni cuernos como un carnero, no posee ningún mecanismo de defensa, entonces no puede defenderse por sí misma. Entonces, no posee ningún mecanismo, entonces no puede defenderse, lo que hace que sea una presa fácil de las fieras del campo y de los ladrones. Y se piensa que las ovejas son los únicos animales que no hacen ruido ni se quejan cuando van a ser sacrificados. Necesitan un pastor que les lleve a pastar. O sea, el Señor nos, el Señor nos ayude a nosotros para que entendamos esta diferencia que la guíe a las aguas para que puedan beber. Precisan de ser protegidas de las inclemencias del tiempo porque se asustan con las tormentas, pero estas características se consideran en la mansedumbre. El Señor nos ayude. Entonces nosotros debiésemos ser esas ovejitas donde Jesús es nuestro buen pastor. Y así es donde nosotros nos asemejamos y debemos ser como estas ovejitas mansas, ¿cierto? Que son los únicos animales que no hacen ruido cuando son sacrificados, pero tienen características especiales, ¿cierto? Hay que llevarlas a que tomen agüita, a que beban, precisan ser protegidas y yo necesito ser protegida de parte del Señor, ¿cierto? Porque se asustan con esa inclemencia, no poseen un mecanismo de defensa y nosotros cuando nos sentimos suficientes es como que dijéramos, Señor, no te necesito. Cuando yo creo que todas las cosas yo las puedo hacer por mí misma, yo estoy diciéndole al Señor, Señor, yo puedo sola. Y ahí no estamos manifestando esa mansedumbre como esa ovejita que necesita de su pastor. Yo necesito del Señor, yo necesito que el Señor me enseñe. Y hoy día Jesús me está enseñando que debemos ser mansas, mansas. Había un dicho que hace muchos años decía, nosotros como cristianos tenemos que ser mansos,
pero no mensos. Y el Señor nos ayude a que esa frase sea así. Seamos mansos, porque el Señor nos enseña a ser mansos, a guardar silencio. Ser mensos, o sea, ni siquiera debiese estar en nuestro vocabulario. Ser menso es como ser que pasen por encima de nosotros, pero el silencio debe estar en nosotros eh, como este ejercicio de un buen cristiano. Así que el Señor nos ayude a nosotros, mis amados. Lo contrario de ser manso es ser cruel. Una persona que no es mansa quiere imponerse, se cree importante, es orgulloso, le cuesta perdonar, se irrita y pierde la calma con facilidad. El manso, por el contrario, es presto para perdonar, es agradecido, recibe la palabra de Dios, tiene gozo, tiene paz, practica la justicia, no busca lo suyo, es servicial, reconoce que puede estar equivocado. ¿Soy manso? ¿Soy lo contrario a ser manso? Señor nos ayude. Eh, Nosotros como hijos del Señor, como hijas del Señor, como princesas del Señor, tenemos que reconocer ante el Señor que también nos podemos equivocar. Sí, pues nos podemos equivocar. Y eh, si nosotros somos temerosos, nos comportamos así, el manso es seguro. ¿Sabía usted? Sabe quién es y es por eso que actúa con calma y con tranquilidad. Si nosotros realmente sabemos quiénes somos, no tenemos que demostrarle a nadie quiénes somos. La Biblia menciona a varias personas, ¿cierto? Con mansedumbre, como Moisés, como Esteban y otros más. Pero el máximo ejemplo de mansedumbre fue Cristo. Él fue el máximo siendo Dios. Él pasó tantas cosas. Jesús fue manso, vivió en la tierra, se mostró que era manso por sus acciones y su corazón noble. La Biblia nos dice, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó, he aquí el Cordero de Dios. Y ahí nosotros vemos que desde el principio Jesús fue llamado el Cordero de Dios. Qué lindo. Y nosotros nos creemos a veces tanto. El Señor nos ayude, porque el sacrificio que Jesús haría por la humanidad no era cualquier cosa. Él murió en la cruz para darnos a nosotros salvación. A pesar de su sufrimiento, Él nunca se quejó, ni se defendió como eran las ovejitas. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a nosotros que somos simples humanos, simples humanos. A veces nos creemos tanto. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos perdone, que el Señor nos haga entender esta cabeza tan dura que a veces tenemos, que nos creemos porque a veces tenemos un poquito más que otros. Y cuando el Señor nos llama, vamos a trabajar en la obra del Señor, yo no puedo. No, yo no. Y escabullimos esta orden de nuestro pastor. Que el Señor nos bendiga. Oremos. No, que el Señor nos bendiga. Tenemos que tener prioridades. El Señor nos ayude a nosotros para que nosotros podamos comprender que los mansos, como dice la palabra del Señor, heredarán la tierra. La humildad también se manifestó en las acciones de Jesús, especialmente en la entrega y en el servicio incondicional hacia los demás. Que el Señor nos bendiga. Sin duda de que esta su palabra es maravillosa. Y cada vez que yo reflexiono en el sacrificio, veo que para Jesús no fue un sacrificio. Vivió, sí, por supuesto, y tuvo que enfrentar el dolor humano y el desprecio humano. Eh, pero Él se manifestó manso y humilde de corazón. Seamos imitadores de Cristo porque Jesús nos está enseñando a que seamos mansos, que practiquemos esa mansedumbre, que lo hagamos
y lo hagamos en el amor del Señor, porque nos dice aquí que debemos encomendar en Jehová nuestro camino, confiar en Él y Él hará. En este Salmo 37, ¿cierto? Nos habla muy claro, muy claro. Y los invito, las invito para que ustedes puedan entender y comprender. Que el Señor nos bendiga. Esta es la palabra del Señor y para Dios yo tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.